Bienvenido, bienvenida. Estoy nuevamente aquí en una súper entrevista, esta vez con la licenciada Rosana Costa. Ella es psicóloga clínica, tiene más de 20 años de ejercicio de profesión. Ella trabajó en el ámbito de atención psicológica de emergencia por mucho tiempo, también tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo, orientando a docentes y padres, y es psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Y especialmente a mí me une algo muy fuerte con Rosana, porque en uno de los momentos más difíciles de mi vida, donde tuve así un pico de estrés, ¿verdad? Muy grande, y tuve que dejar de lado todas mis actividades, Rosana estuvo ahí para ayudarme y hacer que yo pueda salir adelante. Así que estoy súper contenta, Rosana, de tener el honor de tenerte aquí en la entrevista, El eh, honor es mío, Pati. porque sé que vos sos una persona súper comprometida en ayudar a otros a resolver problemas y situaciones. Y bueno, estamos ante una súper situación, ¿verdad? Que es todo esto de la pandemia, la cuarentena, todos los chicos en casa, un montón de situaciones en la vida de todo el mundo, muchos cambios. Y ¿no podrías contar un poquitito desde tu punto de vista qué efectos sentís que puede tener en la salud mental todo este conjunto de situaciones? Antes de empezar, como te decía, el honor es mío, un gusto compartir este espacio contigo, Pati, un gusto poder aportar en este espacio y esperemos eso, ¿verdad? Poder ayudar a clarificar un poco este momento que estamos viviendo, que no es un momento fácil, que se nos vino encima para nosotros de un día para otro y justamente ese es un poco el contexto. Mm. Eh, Estuvimos escuchando que había como un virus nuevo, parecía muy lejos, era China, eh, Lejísimo, ¿verdad? sí, bien lejos. Entonces es como que al principio uno escucha y es de lejos, no nos va a pasar. Y resulta que ahora estamos en esta situación en el que ya nos pasó, o sea, el virus está, se declaró estado de pandemia y estamos alertas. O sea, ese es el primer efecto en nuestra salud mental. Nos pone esta situación en alerta total. Y Mm. esa alerta, por supuesto, genera un estrés psicosocial que tiene sus consecuencias también a nivel biológico. Entonces, el estrés lo que hace es prepararnos para adaptarnos. Ujú. Nosotros nos ponemos en alerta para poder adaptarnos a la nueva situación, para poder enfrentar esta situación que se viene. Ay, Pero perdón, sí, perdón, Rosana, y quiero pararte un ratito porque me hace nomás recordar esa situación que viví en la cual me ayudaste, que vos me decías que el estrés es bueno, pero la sí, acumulación de estrés es lo que es malo, ¿verdad? sí, Entonces, acá el estrés nos está ayudando, como vos decís, a prepararnos para los ah, posibles riesgos. así mismo. En este momento, el estrés, o sea, esa alerta, ese estrés nos está preparando para adaptarnos a lo que se viene. Y hay síntomas, ¿verdad? Hay síntomas, por ejemplo, a nivel cognitivo, o sea, a nivel pensamiento, empezamos a pensar eh, qué va a pasar, no sabemos cómo nos va a tomar, pensamientos catastróficos inclusive, que hace que no podamos dormir bien, hace que estemos irritables. Por otro lado, nos pueden dar síntomas físicos, nos pueden dar mareo, nos pueden dar taquicardia, sentimos que no podemos respirar, que nos aprieta el pecho, todo eso son síntomas de estrés. Ujú. Pero ¿qué pasa? Cuando el estrés se sostiene en el tiempo, es cuando nos enfermamos y nos paralizamos. En un primer momento, ese efecto tendría que llamar nuestra atención como para adaptarnos, como para decir, bueno, ¿qué hago frente a esto? Entonces, yo creo que todos reaccionamos de esa manera. O sea,
la gente comentaba la semana pasada y antepasada, no puedo dormir, leo todo lo que hay, estoy alerta, ya hice orden, ya hice esto, ya hice aquello, y no da gusto. Pero es esa la sensación, o sea, nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema fisiológico está tratando de afrontar. Y ahí es cuando tenemos que ver un poco qué recursos tenemos para sobrellevar todo esto que nos está pasando, porque no lo esperábamos. Así como hablábamos hace rato, no lo esperábamos. Se nos vino encima y es más, una pandemia, creo que hace más de 100 años que no existe pandemia. Así que es una palabra nueva para muchas generaciones. Es una son términos nuevos que empezamos a utilizar: aislamiento social, pandemia, y muchos otros términos que surgieron ahora. Entonces es como mucho que asimilar, mucho que acomodarse, y esa es la primera consecuencia, ¿verdad? El tema de poder adaptarse y de poder volver al equilibrio, porque se nos movió el piso. Entonces ahora es, volvamos al equilibrio y busquemos un poco reacomodarnos, reestructurar en este tiempo. Y hay dos tipos de situaciones. Estamos aquellas personas que, vamos a decir, estamos en casa, hay personas que están haciendo teletrabajo con los chicos dentro de la casa, sin ayuda, por ejemplo, sin ayuda en cuanto a servicio doméstico, ¿verdad? Esa es mi situación. Pero también están las personas que de repente tienen que estar trabajando el doble o el triple, por ejemplo, en las cadenas de abastecimiento, en los súper, en las farmacias, los lugares de salud también, ¿verdad? Los médicos, enfermeras, haciendo mucho esfuerzo y expuestos a mucho riesgo. Son formas diferentes de estar alerta, ¿verdad, Rosana? Lo vivimos desde diferentes ángulos. Según el rol que tenemos, por supuesto, se encienden alertas diferentes, pero el impacto es el mismo para todos. Es un desequilibrio, es un ponerse muy pendiente, es tener miedo, inclusive sentirse tristes, preocupados, angustiados, y hay gente inclusive que depende de su rol y de lo que está viviendo, se siente ansioso, se siente ansiedad. Entonces son todos impactos que nos dan en mayor o menor medida según el rol, según desde dónde estemos. Puede haber soledad también, en algunos casos. ¿Perdón? Soledad. Soledad también, exactamente. ¿Y qué nosotros podemos hacer desde la situación en que estemos? Vamos a hablar, por ejemplo, primero de los que se quedan en casa. ¿Qué podemos hacer para mantenernos sanos mentalmente? Porque se cuida mucho, en Paraguay por lo menos, se cuida muchísimo la salud física, pero muchas veces nos olvidamos de la salud mental, y la salud mental también, vamos a decir que hace que nuestras defensas bajen o que tomemos decisiones desesperadas. ¿Qué podríamos hacer los que estamos en casa y los que están en la calle con respecto a su salud mental? Lo primero es aceptar y como que normalizar esta situación, en el sentido de que no es normal lo que nos está pasando. O sea, hay un corte de nuestra rutina, hay un corte de nuestras programaciones, de nuestras proyecciones, de proyectos que teníamos, de planes que hicimos. Acá hay una interrupción total de todo esto. Entonces, primero es aceptar la idea de que tenemos que reestructurar, de que tenemos que poder ver las cosas desde otro punto de vista y a lo mejor mover los planes, así como vos decías, te quedaste sin la ayuda en casa, entonces ustedes reestructuraron la vida familiar, aprovechando que se pueden quedar todos en casa, entonces reestructuraron desde ahí. Pero lo primero es eso, o sea, no es normal lo que nos está pasando.
sí es normal sentir miedo, tristeza, angustia, todo esto que estábamos hablando. Entonces, tomar conciencia de eso y hacer un poco cosas que me ayuden a salir de ese estado de alerta, de estrés. Las respiraciones, por ejemplo. Las respiraciones son súper buenas e importantes. Encontrar un momento para respirar lento, profundo, tomar conciencia de mi cuerpo, de cómo estoy, de cómo me siento, estirar los brazos, el cuello, estirar un poco los músculos. Podés hacerlo a la noche, podés hacerlo como un corte a la mañana, al mediodía, podés hacerlo al levantarte cuando a vos te parezca que necesitas moverse, es muy importante porque realmente cuando estamos en alerta generamos mucha adrenalina, hablando mal y pronto, ¿verdad? Generamos aceleramiento. Entonces, el poder movernos hace que eso fluya, que eso pase también, se vaya como diluyendo, digamos. Entonces, moverse es muy importante en la medida en que se pueda. La gente de la tercera edad inclusive a lo mejor no puede moverse mucho, pero sentado en una silla, extender las piernas, bajar otra vez, hacer ejercicios de rodillas, de brazos, o sea, moverse en la medida que uno pueda moverse. Y luego, por supuesto, tratar de darse un espacio para recreación propia, algo que me guste a mí, ya sea ver películas, bordar, dibujar, escuchar música. La música es muy terapéutica porque hay veces que nos desconecta y nos lleva a escenarios que a lo mejor vivimos, que a lo mejor nos gustaría vivir, entonces desconecta bastante. Cosas sencillas y básicas, ¿verdad? Que podemos hacer en la casa. Aparte, por supuesto, de poder contactar, seguir contactando con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros que son referentes, no perder el contacto. Y en ese sentido la tecnología actualmente nos ayuda un montón, porque las reuniones virtuales están al alcance de las manos. Rosana, quería comentar que se me vino a la mente cuando hablabas de moverte, que justamente cuando yo trabajo con la gente que está aprendiendo a dar cursos, conferencias, ¿verdad? Solemos charlar de cómo el miedo te puede llegar a paralizar y que entonces es muy bueno que antes de dar una charla vos bailes, te muevas un poco, ¿verdad? Y es como que esa energía que está ahí en forma de miedo se convierte en entusiasmo, se convierte en pasión. Es usar la misma energía, pero a través de mover ese cuerpo para que el cuerpo no se te quede paralizado, por decir así. Rosana, y por ejemplo, eso es todo para la gente que está dentro de la casa. El respirar, súper importante. A veces nos olvidamos hacerlo, el movernos, hacer cosas que nos gustan. Y aquella persona que está corriendo de un lado a otro, porque no sé, qué sé yo, es delivery, trabaja en el súper, está en una cadena de abastecimiento, está en un proceso industrial, eh, ¿cuál de esas, ¿cuál de esos tips podría aplicar? Me imagino que respiración, sí o sí. Respiración, sí o sí, eso uno puede hacer un paréntesis, encerrarse en el baño y respirar si hace falta, dependiendo un poco de qué qué tanto le demanda lo laboral, ¿verdad? Y por supuesto, el tema de poder manejar también y reconocerse en cuanto a qué nivel de preocupación o qué nivel de estrés está llevando, y cuidar un poco sus reacciones, ¿verdad? Porque el personal de blanco está súper en alerta, por supuesto. Entonces pueden haber malos entendidos, roces, malos tratos, porque uno lógicamente se pone irritable en esas situaciones. Entonces tratar de controlar un poco
esas cuestiones de cómo reacciono, cómo me relaciono, como para que esto no traiga también consecuencias interpersonales, ¿verdad? Porque empeoraría un poco el ambiente, lo cual no lo necesitamos, ¿verdad? Después la gente que anda por la calle, tratar de hacerse de una rutina, sobre todo en cuanto a qué cuidados va a tener, eh, en cuanto a usar los tapabocas o los guantes, tener una rutina y tener como bien planificado, bueno, voy a hacer esto de esta manera, me voy a manejar de la otra, de manera que no haya preocupaciones excesivas en cuanto a qué me puede pasar, porque esos pensamientos también preocupantes o catastróficos repetidas y repetidas veces nos llevan, por supuesto, a una sensación de tristeza, a una sensación de me siento agotado o agotada. Entonces, Angustia. la angustia, por supuesto. Entonces, tratar de planificar un poco en lo laboral, cómo voy a hacer mientras que estoy trabajando, cómo voy a hacer al llegar a casa, porque eso es todo un ritual también que lleva tiempo al llegar a la casa, que hay que hacer, las desinfecciones, los cuidados que hay que tener. Entonces, si nosotros tenemos o acordamos, hacemos una rutina en ese sentido, al llegar a la casa es como más sobrellevable y trato de, estando en la casa, a lo mejor relajarme un poco con estos tips que les daba, ¿verdad? De escuchar una música o de ver películas, de hablar con la Compartir familia, con la familia. ¿sí? Exacto. Hay gente que vive sola y que, bueno, al llegar del trabajo hacen las reuniones virtuales, por ejemplo, y eso también da mucha esperanza, da gusto verle a la gente, ¿verdad? Y uno puede compartir también, compartir cómo lo está viviendo, qué está haciendo, eh, anécdotas de qué les pasa, etcétera, etcétera. Y si por ahí en el trabajo pueden escuchar música porque eso se puede dar, también sería fantástico, pero no es la realidad de todos. Aquí entre paréntesis te quiero hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir cuando dijiste el tema de ver películas. Es impresionante cómo desde que aquí en Paraguay comenzamos la cuarentena, vos veías el ranking de Netflix y en Sí, los primeros lugares estaba Virus, Pandemia, todas películas catastróficas, ¿verdad? Y acá en mi casa, por ejemplo, yo quiero ver, porque le digo a mi marido, puedo aprender algo de ahí que me ayude a sobrellevar la situación. Y mi hija dice, no, 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 yo no quiero ver porque me va a angustiar más. sí. ¿Qué es lo recomendable? O depende de la persona, de cómo tome la persona una película para ver así, este tipo de películas que están de los 10 primeros, creo que 8 o 7 son Sí, películas catastróficas. así mismo. Por higiene mental, se recomienda no ver ese tipo de películas porque ya estamos en una situación preocupante, en una incertidumbre de realmente lo que nos puede pasar a nosotros como país, Mm. porque vemos en las noticias muertes diarias de muchos países de Europa, de Latinoamérica actualmente. Entonces, eh, para dramas ya tenemos la realidad. Es Entonces no suficiente. tenemos drama en la ficción. O sea, se recomienda mejor que no, mejor películas que te desconecten un poco y que hagan ese efecto de salud mental, de higiene mental. Entiendo, voy a perder entonces la disputa ahí con el resto de mi familia. Y Sí. es diferente el impacto que puede tener en los adultos que, por ejemplo, los niños y adolescentes. Es diferente el impacto porque al adulto siempre le va a impactar más porque el adulto
se supone que tienen más responsabilidades, tienen más compromisos asumidos también, ya sea casado, soltero, con hijos, sin hijos, divorciado, lo que sea. El adulto ya lleva una vida con compromisos adquiridos, con responsabilidades. Entonces, por supuesto que cuando se viene todo esto, al adulto se le disparan mil preocupaciones, ¿verdad? Cargamos con más cosas, ¿verdad? Claro. El adolescente, sin embargo, por la etapa que está pasando, sus preocupaciones a lo mejor son otras. Es lo social, es la fiesta que me voy a perder, los amigos, el colegio, por más de que no me guste estudiar, pero me voy y me encuentro con mis pares. Entonces, la Pues por preocupación ahí de ellos va era un poco más mi por ahí. último año. Hay muchos chicos que están, justo era mi último año y este era mi año, ¿verdad? Este era mi último año. Se suma también la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, vamos a perder el año o no, qué es lo que va a pasar con mi carrera universitaria, me voy a poder recibir o no. Los más chiquititos de repente su preocupación es de después van a volver las clases y vamos a tener mucho que dar. Entonces, la etapa del adolescente es como un poco más despreocupada, pero también, o sea, se preocupan, están viviendo este encierro. Y yo creo que a los adolescentes les ayuda mucho el tema de las redes sociales, que ellos ya venían luego manejándolo así, como si fuera nada. Y ahora estos programas, como hace rato mencionamos, de reuniones virtuales en el que hay un montón de opciones que surgieron, no sé de dónde salieron, hasta juegan cartas y todo eso en reuniones virtuales en vivo, Ven ¿verdad? películas juntos, hay una opción, Ven me parece. películas juntos, sí. Entonces, para ellos como que están más ayornados con esto de la tecnología, les fluye un poco más a esto de estar encerrado, igual socializar, no les cuesta, pero lo toman menos trágicamente, ¿verdad? Lo toman como más también, o sea, va a pasar, o sea, me quedo, va a pasar, hay incertidumbre, por supuesto, para ellos, pero que les afecta también, pero lo toma de otra forma que el adulto. Ujú. Y con respecto a eso, ¿cómo compartimos la información con los niños, con los adolescentes? Porque hay muchas situaciones, por ejemplo, hay familias que ahora no tienen ingresos o que de repente tienen la mitad de los ingresos, que van a tener que cortar cosas, que van a tener que vender cosas o distintas, no sé, situaciones que los adultos pasamos y a veces hay personas que le quieren contar todo a los chicos, ¿verdad? Y hay otras que les ocultan todo. Me acuerdo de la película esta, La vida es bella, que le hacía simular que era como un juego. ¿Qué, qué camino hay que tomar ahí? O sea, ¿cómo administro yo como adulto la información que yo tengo, mis propias emociones también, Rosana? Porque por ahí estoy desesperada, angustiada y me descaro con mi hijo de, no sé, de 10 años, de 5 años. ¿Qué sugerís vos como especialista? Justamente tomando un poco esto que decís, Patti, de cómo yo estoy manejando mis emociones. Para el niño, el adulto, los adultos referentes son muy importantes. Cómo nosotros nos estamos manejando es cómo ellos se van a ir sintiendo, porque ellos captan todo, captan que hay problemas, captan si hay preocupaciones o no. Entonces, esto que decís es súper importante, que el adulto pueda manejar sus emociones, pueda encontrar un poco de equilibrio en todo esto. Y la información hay que darla, por supuesto, adecuada a la edad de cada niño. No es lo mismo un niño de 4 o 5 años que un niño de 10 años a lo mejor. Pero sí, hay que hablar sinceramente de los obstáculos. Por supuesto que
Hablar con la verdad no significa decirle las cosas cruelmente. Hablar con la verdad significa explicarles por la situación que estamos pasando, cuáles son los riesgos, cuáles son a lo mejor los desafíos que se vienen en cuanto al trabajo de mamá o al trabajo de papá, eh, qué posibles necesidades vamos a tener y cómo nos vamos a organizar. Todo eso se puede ir diciéndole al niño para que el niño tenga también esa seguridad de que nosotros los adultos nos estamos ocupando, Ujú. porque esa es la sensación. Cuando nosotros le hablamos con la verdad, tratando de usar palabras justas y sin dramatizar la situación, ellos se sienten seguros. A ellos les llega de que el adulto se está pudiendo hacer cargo. Y ahí es donde ellos pueden eh, tomarlo bien y seguir un poco también con su día a día. No agarrarle tampoco a tu hijo pequeño y usarle para hacer catarsis y tal vez a un amigo, una amiga, a tu pareja, hablar de eso, ¿verdad? Pero no hacerlo con tu hijo chiquitito que está también tratando de procesar Sobre la información, ¿verdad? así mismo, así mismo, así mismo. Y cuidar lo que escucha, porque las noticias están todo el día en nuestras redes o en la televisión. Entonces, cuidar también lo que nosotros estamos escuchando o estamos viendo y que ellos también están consumiendo sin querer. Cuidar también ese detalle. Hacer una dieta de información. Y Rosana, ¿cuál sería tu mensaje final para las personas que nos están escuchando en esta entrevista? Algo que quieras compartirles, decirles, recomendarles desde toda tu experiencia. Este momento de crisis, y crisis significa oportunidad y pérdida, lo tenemos que justamente aprovechar desde esa oportunidad de aprender cosas, Mm. la oportunidad de poder ser conscientes de cómo nos sentimos, de lo que estamos viviendo eh, y aprender no solamente desde hábitos saludables que estamos adquiriendo, como el lavado de mano, que es algo tan sencillo, pero que Obligatoriamente ahora estamos adquiriendo muchos hábitos. exacto, no solamente hábitos saludables a nivel físico, ¿verdad? O tratar de comer bien dentro de esta cuarentena, que es difícil hay veces, ¿verdad? Porque ahí está a disposición todo el tiempo la ladera. Entonces, también ver los aprendizajes a nivel salud mental, cómo me cuido, todo esto que estuvimos hablando, qué hago para procesar, para que todo esto se ordene y yo pueda retomar mi equilibrio de manera a no terminar con algún trastorno grave, ¿verdad? Mm. Entonces, aprender. Yo diría, tenemos que ver la oportunidad que se nos presenta de aprender. Aprender a reestructurar también, porque estamos nosotros a 1000 por hora tratando de reestructurar. Bueno, esto hice la semana pasada, esta semana ya no voy a hacerlo así, voy a hacerlo hasta, no, pero conviene que hagamos esto de tal forma. Entonces, eh, el aprendizaje de poder reestructurar día a día. Aprovechar también la oportunidad de valorar un poco nuestra gente querida. O sea, conozco mucha gente que decía, por ejemplo, yo casi no me voy a lo de mis padres y ahora hace 3 semanas que no les veo y les extraño muchísimo. Yo tenía la oportunidad de irme siempre y no me iba y como tenía esa oportunidad no me preocupaba, pero ahora que no podemos irnos, entonces valoramos. Pero sí, es una oportunidad para valorar nuestros lazos, nuestros vínculos, a lo mejor con amigos, a lo mejor con compañeros, con la pareja,
valorar un poco y no perder ese entusiasmo de relacionarnos a través de las redes, ¿verdad? Estamos separados, pero estamos más unidos que nunca. Escuché la otra vez un eslogan por ahí y realmente es así. Esto nos une bastante por una causa muy importante. Y lo otro que yo diría que es la solidaridad, ¿verdad? El valor de la solidaridad en este momento, la solidaridad en su más amplia definición, realmente es muy importante ponernos la camiseta de ser solidarios, pero de ser solidarios no solamente dando algo material, sino que dando mis oídos, brindando mis oídos a alguien que lo necesita, que necesita hacer catarsis, como vos dijiste, o que necesita simplemente contarnos cómo se siente o qué tan presionado está en su trabajo o no, qué tanto estrés le trae todo esto. Ser solidarios con el otro, desde quedarme en mi casa. O sea, hay cosas que yo puedo hacer y que están bajo mi control y bueno, quedarme en mi casa, por ejemplo. Entonces, si yo me quedo en mi casa, yo me estoy solidarizando con el otro, porque estoy evitando contagios. Claro. Así que ser solidarios en el más amplio de las definiciones, ¿verdad? Esa solidaridad que nos nace de que el otro esté bien, de que todos estemos bien, porque ahora si el otro no está bien, yo tampoco voy a estar bien, porque el contagio se va a agrandar. Así que realmente yo creo que es el valor que tenemos que hacerle justamente un zoom y agrandarlo. Totalmente. Y esta pregunta que antes era así como una fórmula de saludo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora realmente toma una dimensión diferente. ¿Cómo estás? Contame, ¿cómo estás? ¿Verdad? O sea, y a veces necesitamos eso nada más, ¿verdad? Ayer estaba hablando con un colega que está en Ecuador, que es uno de los países Golpeados. golpeados, ¿verdad? Y solamente para decirle, quiero saber cómo estás vos, cómo está tu familia, sabes que estoy acá, voy a rezar por ustedes para que todo se mejore pronto, ¿verdad? O sea, a veces es una palabra nomás de decir, bueno, me acordé de vos y por eso te estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, así mismo. Rosana, contanos por favor si alguna persona aquí sintió que de repente necesita tener alguna consulta contigo, ¿cómo puede hacer? Puede escribirme a mi mail, Ujú. rosana.acosta@gmail.com y por medio de ese mail yo les voy a dar mis datos de cómo me pueden contactar y bueno, agendamos un horario y nos encontramos por videollamada porque hay que quedarse en la casa. Sí, una consulta virtual, ¿verdad? Si bien Rosana no está todavía muy presente en las redes, creo que este desafío, me gustó mucho cómo usaste, el desafío laboral de papá y mamá, ¿verdad? Sí, Este desafío del coronavirus va a hacer que probablemente tenga más presencia en las redes y puedan disfrutarla también ahí, ¿verdad? Mientras ya tenemos acá el estreno con con la entrevista. entrevista. Muchísimas gracias, Rosana, por estos minutos juntas. Gracias por todos los consejos para aquellas personas que nos están acompañando. Y así como bien dijiste, hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacernos cargo, ¿sí? Cosas que no podemos controlar. No sabemos cuándo esto va a terminar, pero hay muchas cosas que sí están en nuestras manos, así como mencionó Rosana, el respirar, el parar, el movernos, el cuidar cómo nos alimentamos, el ver qué tipo de información estamos metiendo dentro de nuestra cabeza, estar atentos a nosotros mismos, todo eso está dentro de nuestro ámbito de control y sí necesitamos ocuparnos y adueñarnos de esos factores que sí están en nuestras manos. Para todos los otros le estamos esperando siempre a los ministros, al presidente, los anuncios, ¿verdad?
Y bien, esa es la idea, que sigamos asumiendo el protagonismo desde el rol que nos toca a cada uno en este momento, y también recordarnos que tenemos una nueva meta, que es mantenernos sanos. Y mantenernos sanos no es solamente físicamente, sino también mentalmente, así como nos compartió Rosana. Muchas gracias, Rosana. A vos, Pati, por la confianza y por el espacio. Y así como vos decís, la idea es que les sirva a la gente o a quien, a quien lo necesite, ¿verdad? Muchas gracias por la confianza, un gustazo. Estoy segura que va a ser así. Bien, nos vemos en el siguiente video. Que estén todos bien. Chao, chao, chao.